El mundo mira cómo Donald Trump aplica la política migratoria más agresiva que Estados Unidos ha tenido en décadas. Deportaciones masivas. Cancelación de programas de protección. Redadas en iglesias, en escuelas, en lugares que antes eran considerados intocables. Es un contexto que genera miedo, incertidumbre, y mucho dolor en comunidades inmigrantes de todo el hemisferio. Eso no lo vamos a negar ni a ignorar. Pero dentro de esa misma realidad difícil, hay algo que no se está contando lo suficiente, algo que merecen saber las familias salvadoreñas de aquí y de allá. El Salvador ha logrado negociar una posición privilegiada en la relación bilateral con Estados Unidos. Y esa posición tiene beneficios directos, concretos, verificables, para salvadoreños que quieren trabajar legalmente en los Estados Unidos. Beneficios que no tienen todos los países. Beneficios que son resultado de una combinación de política pública, reputación ganada, y sí, también de una relación diplomática muy particular entre dos presidentes que se entienden muy bien. ¿Y si te dijera que mientras miles de personas arriesgan su vida cruzando el desierto para llegar a Estados Unidos, existe un camino completamente legal, con derechos laborales garantizados, salario justo, y vuelta a casa para ver a tu familia? ¿Y que ese camino existe hoy mismo, en este momento, y está específicamente diseñado para salvadoreños? Eso no es una promesa de político ni un titular exagerado. Eso es una realidad documentada, verificable, que ha cambiado la vida de más de 14.000 familias. Y tiene nombre, las visas H2A y H2B, quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar la vida de alguien que conoces, o puede ser tuya propia. Vamos a hablar hoy de los programas de visas de trabajo temporal, la H2A para trabajo agrícola y la H2B para trabajo en servicios y oficios. Vamos a analizar cómo la relación entre Nayib Bukele y Donald Trump ha creado un entorno en el que los salvadoreños tienen acceso preferencial a estas oportunidades en el mercado laboral estadounidense. Vamos a explorar qué son exactamente estas visas, cuánto se gana, cuáles son los requisitos reales sin adornos ni exageraciones, qué dice el gobierno salvadoreño sobre el programa, qué dicen los que ya participaron, qué sectores y qué empresas están contratando, y también cuáles son las críticas, las limitaciones y los puntos de tensión que no podemos ignorar si queremos hacer un análisis serio. Porque acá no hacemos propaganda de ningún bando. No estamos acá para vender el gobierno de Bukele ni para demolerlo. No estamos acá para hacerle publicidad a Trump ni para atacarlo. Estamos acá para ver los hechos, los números, los testimonios reales, las fuentes verificables, y dejar que tú, con toda esa información sobre la mesa, decidas qué pensar y qué hacer con ello. Eso es lo que es líder de líderes. Así que vamos. Para entender por qué el programa de visas temporales es tan importante para El Salvador, y por qué tiene la relevancia que tiene en este momento específico de la historia, hay que remontarse a algo que todos en la comunidad salvadoreña saben en carne propia pero que vale la pena articular con claridad. El Salvador es uno de los países con mayor porcentaje de emigrantes en el hemisferio occidental. Cerca del 30% de la población salvadoreña ha emigrado en las últimas 3 décadas. 3 de cada 10 salvadoreños viven fuera de su país. La gran mayoría, en Estados Unidos. Eso no ocurrió por accidente ni por capricho. Ocurrió porque décadas de condiciones estructurales empujaron a la gente hacia afuera. La guerra civil de los años 80 desplazó a miles y miles de familias. Muchos que salieron huyendo de los bombardeos, de las masacres, del reclutamiento forzado, terminaron en Los Ángeles, en Houston, en Washington D.C., en Nueva York. Construyeron sus vidas allá porque regresar era imposible o peligroso. Cuando terminó la guerra en 1992, muchos esperaban que las cosas cambiaran. Que habría paz, desarrollo, oportunidades para quedarse o regresar. Pero la paz política no trajo inmediatamente la paz social ni el desarrollo económico. Los 90 y los 2000 trajeron otra plaga, las pandillas, las maras, la extorsión sistémica, la violencia que se fue infiltrando en cada rincón del territorio nacional. El Salvador llegó a ser, estadísticamente, el país más violento del mundo en términos de homicidios. Eso siguió empujando gente hacia afuera. Las crisis económicas de 2008 y 2020 golpearon a una economía que ya era frágil. Sin industria fuerte, sin exportaciones de alto valor, sin un sector agrícola modernizado, la única exportación masiva que El Salvador tenía era su propia gente. Y el resultado de todo ese proceso histórico fue lo que conocemos hoy, una nación partida en dos. La que vive en el territorio, y la que vive en el exterior, especialmente en los Estados Unidos.
Dos salvadores que se sostienen mutuamente, que se comunican por teléfono todos los domingos, que se mandan dinero todos los meses. Las remesas son el número que más habla de esta realidad. El dinero que los emigrantes salvadoreños envían a sus familias desde el exterior representó en los últimos años más del 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Para que eso dimensione, el café, que fue durante siglos el producto identitario de El Salvador, el producto que le dio su apodo histórico de Tierra del Café, genera una fracción de lo que generan las remesas. No hay ningún sector productivo, ninguna industria, ninguna exportación dentro del territorio salvadoreño que genere la riqueza que generan los emigrantes desde afuera. Eso es un dato poderoso, y también es un dato que debería hacernos reflexionar profundamente. Por décadas, el camino para la gran mayoría de esos emigrantes fue el camino irregular. El camino del coyote. La ruta por México, la travesía por la selva o el desierto, el cruce del río o la frontera de madrugada. Con todos los peligros que eso conlleva. Extorsión por parte del crimen organizado mexicano. Violencia sexual contra las mujeres. Muerte en el desierto de Sonora, en el río Bravo, en las garras del calor o del frío. Miles de salvadoreños murieron o desaparecieron intentando llegar. Los que llegaron, llegaron en las sombras, sin papeles, sin derechos formales, explotables, vulnerables, viviendo con el miedo constante de ser detectados y deportados. Ese es el universo de sufrimiento que está detrás del número frío de los emigrantes. Y ese es el contexto en el que debemos entender lo que vamos a analizar hoy. Un camino legal, seguro, con derechos laborales, con contrato firmado, con vuelo de regreso garantizado, no es un lujo ni una curiosidad política. Es una alternativa radicalmente diferente a lo que fue durante décadas la única opción real para muchísimas familias salvadoreñas. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, lo hizo con una narrativa de ruptura total con el pasado político de El Salvador. Los 30 años de bipartidismo entre Arena y el FMLN habían dejado, según él y su movimiento Nuevas Ideas, un país devastado, capturado por la corrupción, sin resultados para la gente común. Bukele se presentó como la alternativa generacional, tecnológica, millennial, que rompía con todo lo anterior. Entre sus compromisos estaba transformar la realidad migratoria, pero no solo desde el ángulo de la seguridad, aunque eso vino después con el Plan Control Territorial y la posterior guerra total contra las pandillas, sino también desde el ángulo de darle a la gente opciones reales para mejorar su vida sin tener que arriesgarla en la ruta ilegal. La idea era sencilla: si El Salvador puede ofrecer alternativas legales y bien remuneradas a quienes están pensando en emigrar irregularmente, se reduce la presión migratoria ilegal y se mejora la vida de las familias al mismo tiempo. Dos pájaros de un tiro. En febrero de 2020, apenas unos meses después de asumir el poder, el gobierno de Bukele firmó con el gobierno de los Estados Unidos el primer acuerdo para activar los programas de visas H-2 para salvadoreños bajo una lógica de programa bilateral formal. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social asumió el rol de reclutador activo de mano de obra para empleadores estadounidenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores asumió el rol de garante del cumplimiento de los derechos laborales y del proceso de selección, retorno y seguimiento de los trabajadores. El proyecto fue concebido en alianza con USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que aportó recursos y estructura técnica para hacer funcionar el sistema de manera ordenada. El presidente Bukele lo dijo en el momento de la firma con palabras claras y directas: este tipo de acuerdos son en parte una solución a la migración irregular, porque les ofrecen buenos trabajos a los salvadoreños sin romper con las familias, ya que se les dan empleos legales con fecha de retorno. Sin embargo, el comienzo fue complicado. La pandemia de COVID-19 llegó apenas semanas después y paralizó todo el movimiento internacional de personas. El programa existía en papel y en acuerdo, pero su ejecución real tuvo que esperar. Fue hasta finales de 2021 que el programa de movilidad laboral comenzó a operar con fuerza real. Y desde ese arranque efectivo, el crecimiento ha sido sostenido y documentado. Los números hablan por sí solos. Desde finales de 2021 hasta agosto de 2024, más de 14.000 salvadoreños han sido beneficiados con oportunidades laborales a través del programa. Más de 700 empresas estadounidenses han participado como empleadoras. En el año fiscal 2024, que va del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, la Embajada estadounidense en El Salvador aprobó 5.676 visas de trabajo temporal para salvadoreños, un aumento de más del 9% respecto al año anterior.
Y las proyecciones para 2025 son aún más ambiciosas. Bien. Vamos a lo más concreto. Vamos a explicar con toda la claridad posible qué son estas dos visas, porque hay mucha confusión al respecto y esa confusión ha hecho que muchas personas que podrían aplicar no lo hayan hecho, o que hayan caído en manos de reclutadores fraudulentos que les cobran por algo que el gobierno ofrece gratuitamente. El programa H-2 es uno de los mecanismos más establecidos y longevos dentro del sistema de inmigración laboral de los Estados Unidos. No es un invento reciente ni una medida experimental. Existe desde hace décadas, está regulado por el Congreso, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo, y ha provisto mano de obra temporal a la economía estadounidense de manera consistente por generaciones. Millones de trabajadores de México y otros países han pasado por este sistema. La visa H-2A está diseñada específicamente para trabajo agrícola temporal. Cosecha de frutas, cosecha de vegetales, recolección de granos y cereales. Trabajo en granjas y ranchos. Crianza y cuidado de animales. Operaciones forestales y silvicultura. Si tienes experiencia en el campo, aunque sea experiencia básica, esta es tu visa. Y una ventaja enorme que distingue a la H-2A de la H-2B es que la H-2A no tiene un límite numérico fijo establecido por el Congreso. Cualquier cantidad de personas puede recibirla siempre que haya empleadores estadounidenses que tengan la demanda y que soliciten los trabajadores formalmente. La única limitación es la demanda del mercado, no un cupo administrativo. La visa H-2B, por su parte, está diseñada para trabajo temporal en sectores no agrícolas. Y la lista de trabajos que cubre es extraordinariamente variada: hostelería y hotelería de temporada, paisajismo y mantenimiento de jardines, procesamiento de mariscos, pescado y mariscos frescos, construcción y servicios relacionados, limpieza de instalaciones, restaurantes y servicios de alimentación, parques de diversiones y atracciones turísticas de temporada, industria maderera, servicios de cuidado de animales. Si alguna vez trabajaste de mesero, de cocinero, de jardinero, de conserje, de ayudante en construcción, de empacador en una industria de alimentos, o en cualquier oficio similar, la H-2B puede ser tu puerta de entrada. A diferencia de la H-2A, la H-2B sí tiene un límite numérico establecido por el Congreso de los Estados Unidos: 66,000 visas por año fiscal. Eso puede sonar como mucho, pero cuando consideras que la economía estadounidense tiene decenas de miles de empresas con necesidades estacionales de mano de obra, ese límite se llena muy rápido, generalmente en los primeros meses del año fiscal. Sin embargo, el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad de añadir visas suplementarias cuando puede demostrar que hay daño real a la economía por falta de trabajadores disponibles. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido de manera casi ininterrumpida desde 2017. Para el año fiscal 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la disponibilidad de 64,716 visas H-2B adicionales, más allá de las 66,000 de base. Eso da un total histórico de 130,716 visas H-2B disponibles para el año. Casi el doble del límite habitual del Congreso. Y aquí viene el elemento que hace especialmente significativa la posición de El Salvador dentro de todo este sistema. De esas 64,000 visas adicionales, 20,000 fueron reservadas específicamente para nacionales de 7 países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. Es una asignación preferencial explícita. No existe para todos los países del mundo. Es un privilegio reservado para este grupo específico, y El Salvador está en él. Eso significa que un empleador estadounidense que solicita trabajadores de El Salvador dentro de la categoría de las 20,000 visas preferentes no está compitiendo con todo el mundo por el cupo general. Tiene un canal específico, dedicado, con disponibilidad garantizada. Eso facilita enormemente el proceso para las empresas que quieren contratar salvadoreños, y esa facilidad se traduce en más demanda real de trabajadores salvadoreños. Ahora bien, para entender completamente por qué El Salvador tiene esta posición privilegiada, hay que mirar el contexto político más amplio con ojos abiertos y sin wishful thinking. Hay que hablar de lo que realmente está pasando en la relación entre los dos países. Desde que Donald Trump regresó al poder en enero de 2025, su prioridad número uno en la agenda de política exterior hacia América Latina ha sido una sola: detener la migración irregular hacia los Estados Unidos. Punto. No hay ambigüedad, no hay subtext, no hay agenda oculta.
Trump lo ha dicho en sus discursos, en sus órdenes ejecutivas, en sus declaraciones, en sus acciones desde el primer día. La migración ilegal es el problema que quiere resolver, y va a usar todos los instrumentos a su disposición para hacerlo. En ese contexto, los países que cooperan activamente con esa agenda reciben algo a cambio. Y El Salvador ha cooperado no solo activamente sino de manera que ha sorprendido a muchos observadores por la magnitud de sus concesiones. El Salvador no solo redujo drásticamente la migración irregular desde su territorio, lo cual es resultado directo de la política de seguridad interna. Bukele fue mucho más lejos. Accedió a recibir deportados de otras nacionalidades en el territorio salvadoreño, incluyendo venezolanos que el gobierno de Maduro no estaba aceptando de regreso. Puso a disposición el SECOT, la mega prisión de máxima seguridad que construyó durante su mandato, para albergar a deportados que ningún otro país del hemisferio quería recibir. En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio visitó El Salvador en su primera gira internacional después de asumir el cargo. Eso de por sí ya dice algo. El primer viaje del jefe de la diplomacia estadounidense en el nuevo mandato incluyó a El Salvador como una parada prioritaria. Durante esa visita, Rubio se reunió con Bukele en la residencia presidencial del lago de Coatepeque y anunciaron acuerdos que Rubio calificó sin exageración como los más extraordinarios del mundo. El Salvador aceptó ser receptor de migrantes deportados de otras nacionalidades, específicamente de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países cuyos gobiernos se niegan a recibir a sus propios ciudadanos deportados desde Estados Unidos. El 14 de abril de 2025, Bukele voló a Washington y fue recibido en el despacho oval por Trump. Fue el primer presidente latinoamericano en ser recibido en la oficina oval desde que Trump comenzó su segundo mandato. No el segundo. No el tercero. El primero. Ese detalle de protocolo y jerarquía diplomática no es menor. Cuando el presidente del país más poderoso del mundo recibe primero a un mandatario latinoamericano pequeño antes que a cualquier otro, está enviando un mensaje claro sobre la valoración de esa relación bilateral. Y cuando el liderazgo político de un país pequeño como El Salvador tiene ese nivel de acceso al poder estadounidense, hay consecuencias concretas para los ciudadanos de ese país en términos de oportunidades. La embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, lo confirmó directamente, cuando se reunió con Marco Rubio en los primeros días de la nueva administración. Uno de los primeros temas que ella misma introdujo fue precisamente el programa de movilidad laboral y la importancia de que continuara y se expandiera. No las deportaciones. No el SECOT. El empleo legal para los salvadoreños. Sin embargo, aquí tengo que hacer un paréntesis importante, porque un análisis honesto requiere nombrar también las tensiones y las críticas legítimas. La alianza Bukele-Trump no es solo un asunto de visas de trabajo y desarrollo económico. Tiene dimensiones más oscuras y controvertidas que generan debates serios. El caso de los venezolanos deportados al SECOT en marzo de 2025 generó una tormenta política y legal en ambos países. 238 venezolanos señalados por el gobierno de Trump como miembros del Tren de Aragua fueron enviados a la megacárcel salvadoreña sin que se haya presentado evidencia pública sobre cada caso individual. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la organización salvadoreña Cristosal, entre otras, han documentado y denunciado que entre los deportados hay personas sin vínculos con el crimen organizado, que el proceso violó estándares básicos de debido proceso, y que las condiciones dentro del SECOT no cumplen los estándares internacionales sobre derechos de las personas privadas de libertad. Fíjate en este contraste que es fundamental para entender la dualidad de lo que estamos analizando. Por un lado, El Salvador está exportando trabajadores bajo programas regulados, con contratos, con derechos laborales garantizados, con protección institucional. Por otro lado, está recibiendo personas deportadas de otros países, muchas de las cuales no tienen proceso judicial formal ni sentencia, y están siendo internadas en condiciones que generan cuestionamientos serios desde el derecho internacional. Un gobierno puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y entender esa dualidad es parte de comprender cómo funciona realmente la política en el mundo real, que pocas veces es completamente blanca o completamente negra. Para los salvadoreños que están en el exterior, especialmente en Estados Unidos, estas noticias generan reacciones muy diversas. Hay quienes aplauden sin reservas la posición de Bukele porque ven en ella el camino para que los salvadoreños tengan oportunidades legales y para que su país sea reconocido como aliado confiable. Hay quienes critican severamente las concesiones en materia de derechos humanos y ven en ellas una apuesta peligrosa a corto plazo que puede generar consecuencias negativas a largo plazo.
Y hay una mayoría amplia en el medio, que siente orgullo por los logros pero también incomodidad por algunos de los métodos, y que busca información objetiva para navegar esa tensión. El caso de Quilmar Abrego García, un salvadoreño que fue deportado de manera que el propio gobierno de Estados Unidos reconoció como un error administrativo, se convirtió en el símbolo más visible de las consecuencias humanas de esta política. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordenó facilitar su regreso. El gobierno salvadoreño se negó. Ese episodio generó críticas severas no solo de organizaciones de derechos humanos sino de sectores del sistema judicial estadounidense y de medios internacionales de referencia. Estas críticas no desaparecen porque el programa de visas de trabajo sea positivo. Coexisten en el análisis. Cualquiera que te presente esta historia omitiendo uno de los dos lados no te está dando el cuadro completo. Y tú mereces el cuadro completo para poder formar una opinión propia e informada. Vamos ahora al proceso real y práctico. ¿Cómo hace una persona salvadoreña para acceder a estas visas? ¿Cuáles son los pasos concretos? ¿Qué documentos se necesitan? ¿Cuánto tarda el proceso? ¿Qué pasa si uno ya tiene algún historial migratorio complicado? El primer punto que quiero que te quede absolutamente claro es este: el programa de movilidad laboral oficial del gobierno salvadoreño es completamente gratuito para el trabajador. Sin excepción. No hay ninguna tarifa que pagar al gobierno salvadoreño. No hay ningún costo ante la Embajada de Estados Unidos por el proceso de selección. Si alguien te está cobrando por incluirte en el programa, por hacer tus trámites, por conseguirte el trabajo, es un fraude. Denuncia a esa persona. No caigas en esa trampa. El proceso oficial tiene dos canales principales. El primero es el programa de migración laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se especializa especialmente en conectar a trabajadores salvadoreños con empleadores internacionales, incluyendo estadounidenses, canadienses y de otros países. El sitio web del ministerio tiene el portal de registro. El segundo es el programa de movilidad laboral ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en alianza con USAID, que tiene un sitio web específico en USAempleo Red Gobierno SV. Este segundo canal es el que está más directamente vinculado con las empresas estadounidenses que participan en el programa. Los requisitos básicos para poder aplicar son los siguientes, y te los enumero con precisión para que no haya malentendidos. Primero, tener 18 años o más. No hay límite de edad superior definido, aunque las empresas que contratan pueden tener preferencias según el tipo de trabajo. Segundo, no haber ingresado ni permanecido de manera irregular en los Estados Unidos en el pasado. Esto es un filtro estricto. Si alguna vez cruzaste sin documentos, si en algún momento te quedaste más tiempo del permitido por una visa, tu solicitud será rechazada automáticamente por las autoridades de inmigración estadounidenses. Tercero, no tener antecedentes penales ni procesos judiciales abiertos en ningún país. Cuarto, gozar de buena salud y estar al día con el esquema de vacunación requerido, incluyendo las vacunas contra el COVID-19. Quinto, comprometerte formalmente a regresar a El Salvador al terminar el periodo del contrato. Este quinto requisito merece una explicación especial porque es el corazón del modelo. El programa funciona sobre la base de la migración circular. No estamos hablando de emigrar y quedarse. Estamos hablando de ir, trabajar durante la temporada contratada, ganar tu dinero, enviar remesas, y regresar. El ciclo completo. Si cumples y regresas en tiempo y forma, las puertas quedan abiertas para volver en la siguiente temporada. Si no regresas, no solo incumples el contrato y tu visa, sino que quemas tu posibilidad y también afectas la reputación del programa para los que vendrán después. Una vez que estás registrado en la plataforma oficial con tu información completa y actualizada, el proceso funciona así. Los ministerios revisan los perfiles registrados y los cruzan con los requerimientos que envían los empleadores estadounidenses. Cuando una empresa solicita trabajadores con un perfil específico que coincide con el tuyo, ya sea por habilidades, experiencia, disponibilidad o ubicación, eres convocado para un proceso de selección. Ese proceso puede ser una entrevista en persona o virtual, o simplemente una verificación de documentos si el perfil es muy claro. Si eres seleccionado, la empresa patrocina tu petición de visa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Una vez que la visa es aprobada, recibes toda la documentación necesaria. Y luego viajas con todo en orden: visa aprobada, contrato firmado con términos claros, conocimiento previo de las condiciones de trabajo y alojamiento. Llegas como lo que eres, un trabajador legal con derechos protegidos por las leyes estadounidenses. Los contratos de trabajo bajo el programa H-2 incluyen garantías mínimas establecidas por la ley federal estadounidense.
Salario mínimo vigente en el estado donde trabajas, que en muchos estados supera considerablemente el salario mínimo federal. Alojamiento provisto o subsidiado por el empleador en la gran mayoría de los casos. Acceso a servicios médicos básicos durante el periodo del contrato. Protección contra discriminación laboral. Y en muchos rubros, especialmente en la agroindustria, el contrato incluye además el costo del pasaje de vuelta a El Salvador al finalizar la temporada. ¿En qué trabajan concretamente los salvadoreños que participan en este programa? Los sectores son variados y vale la pena conocerlos con detalle para entender las oportunidades reales. En el sector agrícola bajo la visa H2A, los salvadoreños han trabajado principalmente en cosecha de arándanos en los estados de Wisconsin y Minnesota durante los meses de verano. En cultivos de manzana y otras frutas en el estado de Washington. En cosecha de tabaco en Carolina del Norte. En cultivos de vegetales variados en múltiples estados del centro y el este del país. En operaciones forestales en el noroeste del país. Wisconsin y Minnesota han sido los estados donde la presencia de trabajadores salvadoreños del programa ha sido especialmente documentada y consistente. La empresa Bauman Farms en Wausau, Wisconsin, es uno de los ejemplos que los medios salvadoreños han cubierto, con equipos de trabajadores salvadoreños integrados a sus operaciones agrícolas. En el sector de servicios bajo la visa H2B, el sector pesquero de Alaska ha sido quizás el más significativo en términos de volumen. Para mediados de 2024, más de 900 personas habían sido contratadas por una sola empresa del sector pesquero en ese estado. Los salvadoreños trabajan procesando el salmón y otras especies durante la intensa temporada de pesca, que dura varios meses. También hay salvadoreños trabajando en hoteles y resorts turísticos en múltiples estados, en empresas de paisajismo y jardinería, en restaurantes y establecimientos de comida, en servicios de limpieza y mantenimiento de instalaciones comerciales y residenciales, y en operaciones de construcción y mantenimiento de infraestructura. Un dato que ilustra la escala real de la demanda es que más de 700 empresas estadounidenses han participado como empleadoras en el programa. 700. En múltiples industrias. En múltiples estados. Eso no es un nicho marginal. Eso es un ecosistema real de demanda laboral que tiene los ojos puestos en El Salvador como fuente confiable de mano de obra. Vamos ahora a los números que más importan para la gente de a pie, el dinero. ¿Cuánto se gana? ¿Qué se puede hacer con ese dinero? ¿Cuál es el impacto real sobre las familias? Los salarios bajo las visas H2 varían dependiendo del sector, la empresa, el estado donde se trabaja y la temporada específica. Pero para darte un contexto de referencia claro, los trabajadores agrícolas bajo H2A ganan en muchos estados entre 15 y 20 dólares por hora. Los trabajadores del sector pesquero en Alaska pueden acumular ingresos muy significativos durante la temporada intensa por la combinación de salario base más horas extra. Los trabajadores en hostelería y servicios en estados turísticos ganan entre 12 y 18 dólares por hora más propinas en muchos casos. Pon eso en el contexto económico salvadoreño para que dimensione bien. El salario mínimo mensual en El Salvador para el sector comercio y servicios es de poco más de 300 dólares. Un trabajador salvadoreño con visa H2B trabajando 40 horas semanales a 15 dólares por hora durante 4 meses acumula ingresos brutos de alrededor de 9.600 dólares. Eso equivale aproximadamente a 32 meses de salario mínimo salvadoreño, obtenido en 4 meses de trabajo. Incluso descontando impuestos, gastos de vida, y cualquier otro gasto durante la estadía, el balance neto es transformador comparado con lo que esa misma persona ganaría en El Salvador durante el mismo periodo. ¿Y qué hacen los salvadoreños con ese dinero al regresar? La Cancillería realizó una evaluación de impacto del programa correspondiente al año 2023 que arrojó datos muy ilustrativos. El total de remesas enviadas desde el exterior por trabajadores temporales del programa durante ese año fue de 29.2 millones de dólares. De ese monto, 8.8 millones de dólares fueron invertidos específicamente en vivienda, compra de terrenos, construcción o mejora de casas familiares. El 21.2% de los beneficiarios invirtió en proyectos de emprendimiento, pequeños negocios, actividades productivas, proyectos agropecuarios. Estos no son números abstractos. Son la traducción económica real de lo que significa para una familia salvadoreña que uno de sus miembros pase 4 o 5 meses trabajando legalmente en los Estados Unidos. Una casa construida. Un negocio abierto. Los hijos en la universidad. Una parcela comprada. Activos que generan bienestar no solo en el presente sino en el futuro de esa familia y esa comunidad. El testimonio de Adoni Vladimir Campos, que fue presentado públicamente por la Cancillería como uno de los casos emblemáticos del programa, ilustra este potencial. Campos participó en el programa como subchef trabajando en Missouri.
Con los ahorros acumulados durante sus temporadas de trabajo, al regresar a El Salvador tomó una decisión empresarial. Abrió un restaurante en Playa Las Flores, en el departamento de San Miguel, área turística en crecimiento. Luego abrió otro en Playa El Cuco. Hoy genera empleo estable para más de 30 familias en esas comunidades costeras. Pasó de ser trabajador temporal en otro país a ser empleador en el suyo. Eso es el impacto en su máxima expresión positiva. El trabajador Luis Monterrosa, agricultor de la zona de Ahuachapán, ha viajado 4 veces bajo el programa. Cada vez regresa, invierte en su parcela de árboles frutales en Huaymango, y espera el llamado para la siguiente temporada. Para él, el valor central del programa es poder mantener su vida en El Salvador mientras genera ingresos en Estados Unidos de manera temporal y segura. Trabajadores del sector pesquero en Alaska, que suelen trabajar jornadas largas e intensas durante la temporada de pesca, describen condiciones exigentes pero dentro de lo acordado. El retorno consistente de los mismos trabajadores temporada tras temporada, algo que varios de ellos han hecho, es la mejor evidencia de que el programa funciona en términos básicos. Sin embargo, también hay voces críticas que tienen fundamentos reales y deben ser escuchadas. Algunas organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes han señalado irregularidades en casos específicos. Hay reportes de empleadores participantes que no mantienen las condiciones de alojamiento prometidas en los contratos. Hay casos de jornadas que exceden lo pactado sin la compensación adicional correspondiente. Hay trabajadores que reportaron dificultades para ejercer sus derechos ante problemas con los empleadores, en parte porque la distancia, la barrera del idioma y el temor a perder el trabajo los pone en una posición de vulnerabilidad relativa. El Ministerio de Trabajo salvadoreño, en su rol de garante, tiene la responsabilidad formal de atender estos casos y proteger a sus ciudadanos mientras trabajan en el exterior. Y la evaluación de las organizaciones de sociedad civil es que ese rol de supervisión y protección activa tiene áreas importantes de mejora. Que la institucionalidad existe, sí, pero que en la práctica la atención de casos individuales de abuso o incumplimiento no siempre es tan efectiva como debería ser. Eso es una crítica legítima al programa, no al concepto sino a la implementación, y merece atención. Para los que están considerando aplicar hoy mismo, vamos a lo práctico en términos de pasos concretos. Primero, verifica si cumples los requisitos que ya detallamos. Si tienes historial de entrada irregular a Estados Unidos, el primer paso es hablar con un abogado de inmigración calificado para entender exactamente cuál es tu situación, porque algunos antecedentes pueden tener remedios legales y otros no. No asumas sin saber. Si no tienes ese antecedente y cumples los demás requisitos, el siguiente paso es registrarte en los canales oficiales. No dejes ese registro para después. El proceso tiene tiempos y las convocatorias dependen de cuando las empresas abren sus procesos de contratación para el ciclo siguiente. Estar registrado antes de que llegue la demanda es la única manera de estar disponible cuando llegue. Completa tu perfil de la manera más detallada y honesta posible. Si has trabajado en agricultura, describe exactamente qué cultivos, en qué condiciones, durante cuánto tiempo. Si tienes experiencia en cocina, detalla qué tipo de cocina, qué equipo sabes manejar, si tienes alguna certificación. Si hablas inglés aunque sea a nivel básico, indícalo, porque eso te diferencia. Mientras más completo y específico sea tu perfil, mayores son las probabilidades de ser seleccionado cuando llegue una empresa que busca ese perfil exacto. Ten paciencia y mantente atento a las comunicaciones. El proceso puede tomar semanas o meses dependiendo del ciclo de demanda de las empresas. No hay garantía de que te seleccionen en el primer ciclo de búsqueda, pero estar registrado te mantiene en el sistema para los siguientes. Y mientras esperas, aprovecha ese tiempo para prepararte. ¿Hablas algo de inglés? Toma clases, aunque sea por aplicaciones gratuitas. ¿Tienes alguna habilidad específica pero sin certificación formal? Busca si hay algún curso corto que puedas tomar. Cada elemento adicional que fortalece tu perfil aumenta tus probabilidades de ser seleccionado rápidamente cuando llegue la oportunidad. Si eres parte de la diáspora y quieres apoyar a un familiar en El Salvador para que acceda al programa, puedes ayudarlos con el proceso de registro, con la navegación del sistema de plataformas online, y fundamentalmente con información precisa sobre qué es y qué no es el programa. Muchas veces la barrera no es el requisito en sí mismo sino la falta de información o la desconfianza generada por los fraudes que existen en este espacio. Hay un aspecto del programa que no siempre se menciona pero que tiene valor real para las familias divididas, la dimensión emocional de la migración circular versus la migración permanente. Cuando alguien se va para siempre, cuando cruza ilegalmente y sabe que no puede regresar porque hacerlo significaría perder lo construido del otro lado, la familia queda fracturada de maneras que van más allá de lo económico. Los hijos crecen sin sus padres. Los matrimonios se rompen por la distancia.
Los lazos comunitarios se cortan. La visa temporal tiene una dimensión diferente. El trabajador sabe que va a regresar. La familia sabe que va a regresar. No hay ruptura definitiva. Hay un ciclo de ida y vuelta que mantiene los vínculos. Varios trabajadores que participan en el programa año tras año hablan de que sus familias han logrado mantener una cohesión que no habrían tenido si la emigración hubiera sido permanente. Eso tiene un valor que no aparece en los cálculos económicos pero que es real en la experiencia de las personas. Es útil ver la posición salvadoreña dentro de una perspectiva comparada con los demás países de la región. México es por mucho el principal proveedor de mano de obra para los programas H2 de todo el sistema estadounidense. La historia migratoria, la proximidad geográfica, la red establecida durante décadas, y los acuerdos específicos hacen que México domine este espacio de manera muy significativa. Pero el crecimiento de los países de Centroamérica dentro del programa ha sido notable en los últimos años. Guatemala ha tenido un crecimiento marcado en su participación. Honduras también. Costa Rica, con una economía más estable, niveles educativos más altos y una tradición de exportación de servicios, comparte el grupo de países con asignación preferencial en las visas suplementarias. Pero El Salvador tiene una combinación de factores que lo posiciona de manera particularmente favorable: la reducción dramática de la violencia interna y del estigma asociado a esa violencia, la reputación ganada por los trabajadores salvadoreños que ya participaron en el programa, la institucionalidad bilateral que se ha construido desde 2020, y la relación política de alto nivel con la administración Trump. Vale la pena comparar también este modelo con el que han desarrollado otros países del mundo en situación similar. Filipinas es quizás el ejemplo más desarrollado de migración laboral organizada a escala nacional. El gobierno filipino tiene una agencia específica, la Philippine Overseas Employment Administration, que gestiona el envío de trabajadores al exterior de manera metódica y con protecciones establecidas. Hay millones de filipinos trabajando legalmente en todo el mundo, desde enfermeras en el Reino Unido hasta marineros en flotas internacionales. Las remesas representan una porción enorme del PIB filipino, y el sistema ha estado funcionando durante décadas. ¿Ese es el modelo al que debe aspirar El Salvador? Algunos analistas dicen que sí, que la migración laboral organizada bien gestionada puede ser un motor de desarrollo real si las remesas son canalizadas hacia inversión productiva. Otros argumentan que Filipinas también exhibe los problemas de dependencia que mencionamos, una economía que no genera suficiente empleo de calidad interno y que por eso necesita exportar su mano de obra. El debate no tiene respuesta única, pero tener esa referencia comparada ayuda a pensar con más rigor sobre hacia dónde se quiere llevar el programa salvadoreño. En Latinoamérica, Ecuador es el país que más ha desarrollado recientemente acuerdos de migración laboral temporal con Europa, especialmente con España. La combinación de tratados de mano de obra temporal, reconocimiento mutuo de credenciales y programas de retorno productivo ha generado experiencias positivas que El Salvador podría estudiar para refinar su propio modelo. Lo que todos los casos exitosos tienen en común es esto: el programa funciona mejor cuando hay un sistema institucional robusto que protege al trabajador en destino, cuando las remesas tienen canales formales para llegar de manera eficiente a las familias, cuando hay programas que ayudan a los trabajadores a invertir productivamente al regresar, y cuando el Estado trata la migración temporal no como un éxodo que hay que minimizar sino como una estrategia de desarrollo que hay que optimizar. Ese último punto quizás es el más provocador para el debate político en El Salvador. Históricamente, la migración de los salvadoreños ha sido vista, por los gobernantes, como un fracaso del Estado. La gente se va porque el Estado no pudo ofrecerles lo suficiente acá. Y bajo esa lógica, hablar del programa de visas temporales como un éxito puede sonar contradictorio. Pero hay otro marco de análisis: la migración temporal y circular, bien organizada, puede ser parte de una estrategia de desarrollo activa, no una señal de derrota. La diferencia está en si el Estado gestiona el proceso de manera que maximiza los beneficios para las familias y para el país, o si simplemente lo deja ocurrir sin estructura ni protección. Bajo esa segunda lógica, los 14.000 trabajadores del programa de movilidad laboral no representan un fracaso. Representan una capacidad de gestión que, si se escala correctamente y se complementa con políticas de inversión productiva de remesas, puede contribuir al desarrollo del país de manera significativa. Pero ese potencial solo se realiza si hay una visión estratégica detrás del programa, no solo la satisfacción de las métricas de corto plazo. También hay que hablar de las limitaciones estructurales más profundas del modelo. No para destruirlo sino para entenderlo correctamente. La primera limitación es la dependencia que genera. Las remesas ya representan más del 20% del PIB salvadoreño, como dijimos al principio. Un programa que aumenta las remesas aumenta también esa dependencia.
Una economía que funciona porque su mano de obra trabaja en otro país no está generando el tipo de desarrollo productivo interno que genera riqueza endógena, que crea industria, que diversifica la base económica, que hace al país menos vulnerable a los cambios en las políticas de países extranjeros. La segunda limitación es la escala relativa. 14.000 beneficiarios en 4 años es un logro real y significativo. Pero El Salvador tiene alrededor de 6 millones de habitantes, y la presión migratoria irregular no ha desaparecido. El programa complementa otras iniciativas pero no tiene por sí solo la escala para absorber toda la demanda de oportunidades de la población trabajadora salvadoreña. Seguirán habiendo personas que por los requisitos del programa o por las circunstancias específicas de su situación no puedan acceder, y para ellas la discusión sobre generación de empleo dentro del territorio sigue siendo tan urgente como siempre. La tercera tiene que ver con la distribución de los beneficios. El requisito de no haber estado en situación irregular en Estados Unidos excluye a una parte significativa de las personas con mayor necesidad, precisamente las que en algún momento intentaron el camino ilegal. El programa, por su diseño, tiende a beneficiar a quienes parten de condiciones relativamente mejores dentro del universo de personas en situación vulnerable. Eso no es una razón para cerrarlo, pero sí es una razón para que coexista con otros programas que atiendan a ese otro segmento de la población que queda fuera. Para los que ya están en Estados Unidos, para la diáspora establecida, hay otra dimensión de este análisis que me parece importante traer a la conversación: el papel de la comunidad salvadoreña en el exterior como actor en esta historia. La diáspora salvadoreña no es solo receptora de políticas. Es un actor con poder, con recursos, con voz, con capacidad de influir en la política de ambos países. El poder de compra de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos es enorme. Los salvadoreños en el exterior envían remesas que, como dijimos, representan más del 20% del PIB de su país de origen. Pero más allá del dinero, la diáspora tiene capital político, cultural y de conexiones que no siempre se usa de manera estratégica. Hay organizaciones de salvadoreños en el exterior, especialmente en los estados de California, Texas, Virginia, Maryland y Nueva York, que tienen capacidad de incidencia política real, que pueden cabildear ante el Congreso estadounidense por la ampliación de los programas H2, que pueden presionar por la extensión del TPS, que pueden ser la voz de las familias salvadoreñas ante las instituciones del país donde viven y pagan impuestos. ¿Qué tan organizada está esa diáspora para ejercer ese poder? La respuesta honesta es que menos de lo que podría estar. Hay organizaciones que trabajan bien, que tienen presencia y credibilidad. Pero también hay una fragmentación significativa, una dispersión de energías, que reduce la efectividad colectiva. Si hay algo que las noticias de esta semana, este mes, este año deberían motivar, es una conversación más seria dentro de las comunidades salvadoreñas en el exterior sobre cómo organizarse mejor para defender los intereses de sus familias. Y para los salvadoreños en El Salvador que están pensando en acceder al programa de visas temporales, también les digo algo que quizás no es obvio: la diáspora puede ser su aliada en este proceso. Hay salvadoreños en Estados Unidos que tienen conexiones con empresas que participan en el programa, que conocen a alguien en Wisconsin o en Alaska que puede hablar por ellos con su empleador. Esas redes informales, cuando se activan de manera intencional y honesta, pueden acelerar el proceso. El programa de visas temporales no existe en el vacío. Existe en el contexto de una comunidad transnacional que lleva décadas construyendo puentes entre dos países. Cada trabajador que va, trabaja bien, cumple su contrato y regresa con honor, es un embajador del programa y de los salvadoreños en general. Cada testimonio positivo que comparte en su comunidad abre la puerta para que otros apliquen. Esa es la manera en que los programas de esta naturaleza crecen de manera orgánica y sostenida. Vamos al cierre y quiero hablar también de algo que me parece necesario para tener un cuadro completo: las perspectivas para el futuro del programa en el contexto político de los próximos años. Porque las condiciones de hoy no son permanentes y hay que ser honestos sobre eso. La relación Trump-Bukele es estrecha hoy. Pero Trump tiene mandato hasta enero de 2029. Después de eso, ya sea que venga otro republicano o un demócrata, la relación bilateral puede cambiar. Los demócratas han tendido históricamente a tener políticas más críticas hacia el gobierno de Bukele, especialmente en temas de concentración de poder, independencia judicial y derechos humanos. No sería la primera vez que un cambio de administración en Washington cambia radicalmente el tono y el contenido de la relación con un gobierno latinoamericano. ¿Qué significa eso para el programa de visas? Que hay una ventana de oportunidad ahora mismo para expandirlo, consolidarlo y sobre todo institucionalizarlo. El gobierno de Bukele tiene 4 años, hasta enero de 2029 también, para hacer exactamente eso,
convertir lo que hoy es un programa de buena voluntad bilateral en un mecanismo robusto, basado en acuerdos formales, con estándares claros, con mecanismos de protección para los trabajadores que no dependan de la voluntad política de turno. Si eso se logra, el programa sobrevivirá cualquier cambio en las relaciones diplomáticas de más alto nivel. Si no, estará siempre a merced del estado de los termómetros políticos entre Washington y San Salvador. Y la historia nos dice que esos termómetros son volátiles. Llegamos al final de este análisis, y quiero hacer la reflexión que creo que sintetiza todo lo que hemos visto en estas casi 2 horas de conversación. El programa de visas H-2A y H-2B para salvadoreños es, en sus términos más simples, una puerta. Una puerta real, legal, documentada, que conecta la necesidad genuina de familias salvadoreñas de mejorar su situación económica con la necesidad genuina de empresas estadounidenses de llenar posiciones de trabajo que sus propios ciudadanos no ocupan. Esa coincidencia de necesidades, administrada con institucionalidad sólida y con protección real de derechos, puede ser genuinamente beneficiosa para ambas partes. El contexto político en que esa puerta se ha abierto más amplio, es decir, la cooperación del gobierno de Bukele con la agenda migratoria de Trump, es complejo y genera debates que son legítimos y que no pueden ser silenciados por los resultados positivos del programa de empleos. Las preguntas sobre derechos de los deportados, sobre las condiciones en el SECOT, sobre el debido proceso, son preguntas que los ciudadanos salvadoreños y los salvadoreños en el exterior tienen el derecho de hacer con toda la claridad del mundo. El hecho de que el programa de visas sea positivo no convierte en incuestionables todas las demás decisiones de política exterior. Lo que sí es verificable, lo que sí está documentado, lo que no admite debate razonable, es el impacto real sobre las familias concretas que han participado. La casa construida. El negocio abierto. El hijo en la universidad. Los 30 empleos generados en una comunidad costera por alguien que fue subchef en Missouri. Esos son hechos reales que se cuentan en las comunidades salvadoreñas, y merecen ser reconocidos y amplificados. La pregunta que queda abierta, y que yo te invito a hacerte, es esta: ¿qué tipo de El Salvador queremos construir? ¿Uno que exporta su mano de obra de manera cada vez más ordenada y con mejores condiciones, o uno que genera las condiciones para que su gente quiera quedarse? La respuesta honesta es que ambas cosas son necesarias y no son contradictorias. Un programa de visas temporales bien ejecutado puede ser el puente que da tiempo a que se construya la segunda cosa. Pero no puede ser la respuesta final. El Salvador merece un futuro donde sus ciudadanos tengan trabajo digno dentro de su propio territorio, cerca de sus familias, contribuyendo al desarrollo de su propia comunidad. Ese es el debate que merecemos tener. Y si este video contribuyó a que ese debate sea más informado, más matizado, más basado en hechos y menos en narrativas prearmadas, entonces cumplió su propósito. Si este contenido te pareció valioso, si aprendiste algo nuevo, si tienes alguien en tu vida que necesita escuchar esto, comparte este video. No hay mejor forma de apoyar el canal que hacer que la información útil llegue a quien la necesita. ¿Qué piensas tú? ¿Conoces a alguien que ha participado en el programa de movilidad laboral? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Crees que el gobierno debe hacer más para expandir estas oportunidades? ¿O ves limitaciones que no estamos viendo? Cuéntame en los comentarios. Los leo todos y aprendo de todos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis, y nos vemos en el próximo video de Líder de Líderes.